Ok, entonces trate. Ujú, sí, así. Ujú. Ningún tipo de autorización, nada. Está un poco difícil, ¿no? ¿Hola? Oh, ok, ok, ok. Vale, no hay problema, no hay problema. Bueno, no sé. Bueno, tal vez, si no se tiene toda la información que se pueda. La información que se pueda y de ahí, con eso ir trabajando en la manera de lo posible. Porque si no, entonces, bueno, a mi forma de ver, si no, ¿por qué abrieron las puertas la empresa? Supongo yo, ¿verdad? Así yo siento un poquito extraño. Por parte de que, ya sea del gerente o de la otra persona que no quiera proporcionar. No estamos pidiendo finanzas ni nada de eso. Entonces, que eso sí es un poquito más delicado, pero es una lástima. Dígame, Erika. Hola, hola. Ah, ya. Ah, ya. Ajá. Ujú. Sí. Ok, bueno. Sí. Traten de avanzar o de trabajar en lo posible. Y si no se puede recursos humanos, entonces nos vamos a concentrar plenamente en seguridad y salud ocupacional. De eso sí vamos a necesitar planta arquitectónica, igual tenemos normas en el país con las cuales ustedes pueden irse guiando y de por sí, en la clase del día de ayer me preguntaban a qué se refería con normas y leyes y yo les explico de que si bien no vamos a escribir toda la Biblia de leyes, podemos nombrar unas cuantas, o sea, literalmente. También podemos ocupar ciertas guías que si no necesariamente son, por decirles, nacionales sino que en algunos casos son de empresas también que sean coherentes con el proyecto, con el trabajo. Porque, digamos, aquí en El Salvador está la empresa Aeroman, que es para lo de los aviones. Y si bien tienen sus protocolos, tienen sus guías y todo, y ellos se basan digamos, en las leyes y en las reglamentaciones nacionales e internacionales, eh, tienen guías con las cuales, por decirles, no, o mencionan de incluso cómo se tiene uno que acercar a las turbinas, cómo se tienen que acercar a las distintas áreas
Entonces, pero eso ya no es pertinente dentro de una empresa posiblemente de panadería. Entonces, no es pertinente, entonces no lo podemos mencionar. Pero si vemos que es pertinente y nos complementa a la documentación, al informe, entonces sí. Eso sería lo único. Y como menciono, si usted Yoconda María encuentran dificultad con la mención de recursos humanos, que es una lástima porque uno con eso tiene una mejor visualización a la hora de investigar. Pero si no les proporcionan las situaciones, entonces trabajemos en la manera de lo posible con lo de seguridad ocupacional. Nada más, así señalética, planta arquitectónica, ya vamos a ver con eso. Y dejamos un poquito de lado con respecto a lo de seguridad, perdón, con respecto a lo de eh, recursos humanos. Ok, bueno. ¿Otro comentario, dudas, aportes? Ujú. Muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente. Muy bien, nos habíamos quedado con respecto a lo de seguridad y salud ocupacional en la temática de cómo afrontar el estrés laboral. Ya habíamos visto de que tenemos indicios que ya nos alertan sobre la situación. Parte de los indicios es la ansiedad y pero hay formas de tratarlo. También vimos otra circunstancia que no estaba de más. Y parte de esa circunstancia es lo de la planeación. Si bien nosotros planeamos muchas cosas, pero normalmente es bajo el ámbito laboral, bajo la eficiencia de trabajo, es algo que nos ayuda para el desarrollo del mismo, pero también dejamos de lado la importancia de organizarnos o de complementarnos de tal manera que también tengamos una planeación para poder desahogar la situación del estrés laboral. Eso lo estábamos viendo en la clase anterior, en donde podemos organizar, si bien nuestro trabajo, pero también nuestros límites de horario y también cómo es que nosotros podemos dedicarle un poco más de tiempo a otras acciones que normalmente vemos de menos, como puede ser el distraernos. También cuando nosotros somos objetivos con el tiempo de distracción, con los tiempos de otras actividades que nos relajan, eh, sentimos o ya está como considerado dentro del tiempo una alternativa con la cual eh, baja nuestra atención y ya más adelante podemos entrar nuevamente al ámbito laboral con menos dificultad que, si lo queremos ver así, que el día anterior. Sin embargo, frente a estas situaciones, acuérdense que tenemos tres etapas. Una es de conocimiento, cómo es que nosotros entendemos las situaciones, las dificultades, si existen dificultades, cómo es que nosotros las observamos. También tenemos una etapa de calma, donde nosotros observamos la situación, ya analizamos qué es lo que sucede, y una de acción, ya directamente para, de alguna forma, si no bien la podemos eliminar, pero podemos convivir con esa situación y eh, bajar bastante la presión con la cual nosotros nos enfrentamos a ella. Eso sucede en todos los trabajos. Ahora, en este caso, vamos a ver un poquito sobre los recursos automáticos de afrontamiento. Nosotros de por sí, por nuestra evolución, nosotros y nuestros ancestros tenemos una conexión, y básicamente es cómo reaccionamos a los confrontamientos, cómo reaccionamos a las situaciones tensas. Y ya habíamos visto que de alguna manera nosotros tenemos dos alternativas básicas. Una es enfrentarnos como ataque y otra es huir
para no ser devorados. Entonces, en esas dos vertientes es como nosotros estamos trabajando. Ya sabiendo eso, ¿cuál es el problema? Que en la vida cotidiana no se puede hacer eso. No podemos huir frente a un peligro porque ya no, o sea, ya la complejidad de la sociedad no permite ni es bien visto esa situación. O lo otro que es atacar. Si alguien, algo no nos parece o nos sentimos amenazados, tampoco vamos a atacar. No vamos a ir a, digamos, a morder al superior o alguna cosa así. Nada que ver. Entonces, pero no dejan de ser esos elementos. Pero para poder salir adelante, simplemente lo que vayamos a hacer, necesitamos realizarlo de tal manera que sea como lógico de las resoluciones de los problemas. Entonces, frente a esta situación, retomo el hecho de estos recursos automáticos de afrontamiento, donde sale a relucir acciones con las cuales nosotros nos enfrentamos a ciertas dificultades. Y también con esto y bajo el tema que bajo el tema que estamos viendo, cómo es que nosotros realmente vamos cambiando la situación para superarlos de una manera más inteligente. Ahora, las respuestas automáticas son útiles para funciones que tienen, salvarnos del peligro vital. Eso es lo básico. Pero también resultan ser una base necesaria para desarrollar. Pero en esta situación, desarrollarlas con conciencia y atención. Recursos más elaborados y conscientes para que se conviertan en estrategias de afrontamiento regulado y nos ofrezcan posibilidades de autogestión, una mayor capacidad de resolución y unas relaciones de calidad y respeto. Nosotros tenemos ciertas dificultades al tratar con las personas o al tratar con el trabajo, pero eso no quita el hecho de que nosotros tengamos que comportarnos y tenemos que buscar la manera de superar esos retos. Superar esos retos no significa aguantar la situación negativa. Quiero dejar eso en claro. No significa que si hay un maltrato en un trabajo, si hay ofensas en un trabajo, para afrontarlas simplemente aceptemos esos maltratos. No, no estoy hablando de eso, sino que por qué se dan esas situaciones y qué podemos hacer bajo esos momentos de tensión. Ahorita lo vemos. Una de las acciones o reflejos de las personas frente al estrés o frente a ciertas circunstancias negativas es el abandono. Y este habla de que suele producirse cuando una situación nos resulta estresante y nos genera miedo abordarla por temor al fracaso personal, laboral, social, etc. Acuérdense, uno de los detonantes es el miedo. Y ese miedo puede ser normalmente, y ya lo habíamos visto en clases anteriores, normalmente el fracaso. Eh, porque nos pueden decir que somos incompetentes, porque se puede sentir uno mal, porque un montón de situaciones negativas. Y en este caso, pues uno siente esa sensación como de querer escapar, como de querer huir del trabajo, pero eh, hay que ver cómo es que nosotros resolvemos esto. Ahora, solo que en la vida cotidiana laboral es difícilmente posible o no contemplamos la posibilidad de abandonar trabajos, relaciones o etcétera. Es lo que les menciono, no podemos simplemente decidir huir, decidir escapar de las responsabilidades porque la vida actual no es una alternativa para eso. Entonces, frente a esto tenemos la siguiente circunstancia. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Entonces tenemos una salida temporal de las situaciones. Y para esto necesitamos siempre avisar de nuestra necesidad a la persona con la que estamos teniendo un desencuentro o estamos tratando de resolver un problema. Hay que explicar qué es lo que sucede. Muchas veces dejamos implícitas las cosas, que me vea mi cara digamos, eso normalmente lo he visto, que piensan, o incluso uno cuando tiene la confianza y la cordura y la madurez, habla con otras personas y uno dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Veo que estás tenso, veo que estás incómodo. Ah, sí, es que fulano o fulana de tal hicieron algo que no me pareció y que vean mi indiferencia. Eso no
ayuda en nada realmente, sino que nosotros tenemos que afrontar la situación. Muchas veces ocurrieron acciones sin haberlo pensado la contraparte y nosotros sentimos como que es un ataque directo y no es así. Hay que, digamos, hay que avisar o hay que tener un diálogo con la contraparte para saber de qué se trata y si se puede resolver. Ahora, hay que explicar que necesitamos retirarnos un corto periodo de tiempo para calmarnos y poder comunicarnos adecuadamente por respeto a las personas involucradas. Muy bien, este es otro elemento implícito dentro de esta situación y es que si bien a veces estamos tensos, más de alguno tal vez habrá tenido alguna experiencia similar. eh, no es necesario llegar a un conflicto o un ataque verbal o un ataque mucho menos físico para desahogarnos. No es necesario. Tiene repercusiones negativas, tiene repercusiones jurídicas y todo. Así que uno puede resolver las situaciones en el área media vez se acaten los elementos de manera madura y también de manera consciente. Una ayuda que nos proporciona esta alternativa es que simplemente, digamos, nos alejemos del punto de conflicto durante cierto momento, no va a ser tampoco meses, sino que tal vez unos minutos, una media hora o algo similar, para enfriar la mente. Esto es algo que también lo menciono muy recurrentemente con compañeros de trabajo, con colegas, con muchas personas, que si alguien está enfadado, si alguien está incómodo, que por favor baje, digamos, la tensión, que se vaya a distraer en otro momento, a otro sector, porque el hecho de atacar, el hecho de explotar, puede abrir puertas negativas en todos los ámbitos. Puede llegar, digamos, a aumentar la tensión, puede llegar a suceder otro tipo de conflictos innecesarios y que los vienen a vertir justamente bajo un conflicto que después, cuando se analiza, es una nada. Es algo que se pudo haber superado, es algo que no era necesario llegar a más, pero como en algunos momentos se piensa con la mente, digamos, energéticamente negativa, repercute de maneras también negativas. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? A veces tenemos ese tipo de problemas o dificultades, pero siempre en alguna de las situaciones se puede resolver. A veces se toma aún su tiempo, pueden ser incluso problemas familiares, pero hay veces que pueden ser algo un poquito más serios dentro de lo laboral, pero todo se puede resolver. Acuérdense que nosotros no estamos en una época medieval, cavernícola o algo similar, como para ir con, digamos, con el arma o con el alza o no sé, para atacar a alguien que no le parezca la idea o que con la cual no podemos trabajar, etcétera. ¿Comentarios? Hola, hola. ¡Ey! Desapareció el otro compañero. Paolo. Ok, bueno, ahorita va. Ok, ¿dijo algo Paolo antes de desaparecer? Ok, perfecto. Bueno, muy bien, ahorita vamos. Ahí está. Ok, entonces, cuando hablamos de eso, también explicar las cosas que hacemos para que se comprendan que nuestro objetivo es solucionar desde la calma. Eso es algo importante, es parte de lo que les he mencionado.
y se trata de una retirada temporal para afrontar la situación de forma regulada, sin destruir o causar un dolor inútil, que es otra circunstancia que nos acarrea la negatividad de no tener un control sobre las situaciones. Nosotros podemos manejar esta situación, ese desencuentro, ese conflicto de algún problema dentro de lo laboral, con esa sensación que sí, nos hace querer escapar del problema, pero cuando nosotros buscamos calmar la situación, obviamente que no es algo que sea de peligro, como que me amenacen con un arma, acuérdense, o algo similar. Entonces nos da tiempo como para poder relajar la situación, pensar un poco, también como les menciono, tampoco nos vamos a echar 2 meses relajados, sino que cuestión de tal vez media hora, una hora, lo más, y ya uno puede analizar más tranquilamente la situación y va a ver que en ciertos casos, pues las dificultades, aunque parezcan grandes, se pueden disminuir, se pueden hacer en segmentos de problemas y se van resolviendo de una u otra manera, o con la plática o con el abordaje del diálogo, pues se puede seguir adelante. Ahora tenemos esta otra característica o este otro ejemplo de acción o de situación, digamos, automática que tenemos nosotros, y es la rumiación. La rumiación me parece bastante interesante porque yo creo que a más de alguno nos ha pasado en algún momento. Y este habla de que cuando un suceso nos afecta emocionalmente, algunas personas tienden la tendencia a darle vueltas y vueltas al tema en su mente una y otra vez. Recuerdan la situación, la repiten, piensan lo que han hecho, lo sucedido, lo que hubiesen hecho, etc. Incluso yo ayer mencionaba de que a veces tenemos algún tipo de discusión o debate, y cuando, perdón, y cuando estamos ya en casa, o tal vez fue un momento específico de la mañana en el trabajo y después vamos a nuestra posición ya de lo laboral, comenzamos a pensar, le hubiera dicho esto, esta persona que se cree, eh, hubiera avanzado en esto mejor, no me pidió eso, pero yo le dije esto. Híjole, comienza una serie de conflictos eh, internos, mentales, que es con lo cual uno tiene la dificultad de seguir adelante. También esto genera descontento, a veces la misma situación no permite que uno se concentre, y por otra parte hace como hasta cierto punto que se genere como un boicot interno, por el hecho de que como uno no avanza, la otra persona no avanza y también sigue el conflicto más adelante. Cuando las cosas, aunque parezcan malas, pero logran avanzar, logran resolverse, a pesar del conflicto anterior, y uno queda eso en la mente, no le está dando tanta vuelta. Uno sabe que se puede superar, o que se superó, que se resolvió y que pueden seguir adelante. Si bien uno no ha llegado a ser amigos dentro de la empresa, por lo menos convivir tranquilamente, adecuadamente, sí se puede. Ahora, todo ello de forma continuada y con dificultades para parar y calmar la mente es parte de la rumiación. También es el proceso rumiativo que parece no ofrecer salida, es otra de las circunstancias o características eh, que lo envuelven. A veces uno piensa, bueno, esta situación ocurrió y no tenemos salida, no tenemos resolución de esto, y si no ocurre aquello, y si no, entonces uno está autoflagelándose, y nos estamos haciendo daño. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar y cómo vamos a redirigir la situación de este pensamiento negativo, este pensamiento de rumiación, y cómo vamos a seguir? Ok, en este caso vamos a pasar de la rumiación al pensamiento con método. En lugar de dejar a la mente libre procesando información sin dirección o estructura, y sin generar resultados o produciendo pensamientos negativos y contaminantes, le proporcionamos un método para analizar un encuadre de trabajo para resultar efectivo.
es cuando nosotros tenemos ese conflicto, muchas veces son de procesos, muchas veces son de, este, de cómo se resolvió alguna otra cosa y que no fue la óptima. Entonces, si sabemos de dónde proviene esa situación que, que no dio el resultado, nosotros podemos retomarlo y en este caso sí, estudiar este elemento problemático y ver cómo encaminamos realmente con una organización interna solo para resolver ese elemento, si es que ese elemento es el mayor problema, y de esa manera, pues superarlo lo más pronto posible. La rumiación, solo pensar por pensar, si resolviera el problema de manera aleatoria, pues está bien, pero en estos casos, pues no existe alternativa alguna en donde solo por el hecho de pensar en algo se va a resolver. No, nosotros, si bien vamos a pensar en esto, va a ser para planear una estrategia de cómo resolverlo y que no vuelva a pasar. Porque si bien pudimos haber sobrevivido ante una circunstancia similar, el hecho de haber pasado el estrés, las dificultades, los problemas, no es algo grato. Entonces uno simplemente desea no volver a pasar por ese mismo camino y para ello pues necesita esa planeación. Entonces a la mente le gusta la tarea, le gustan los retos y los objetivos. La mente requiere objetivos, perdón, la mente requiere objetos donde fijar su atención y energía. Y si nosotros estamos pensando solamente en el problema y no en cómo solucionarlo, entonces no estamos generando nada. Ahora, eh, ahora menciona que si la mente tiene esos objetos, los busca y en ocasiones se queda atascada en temas negativos. Perdón, si no los tiene, los busca y en ocasiones se queda atascada en temas negativos que nos generan sufrimiento y de los que no conseguimos salir. De igual manera, en algunas circunstancias ustedes tal vez han escuchado o han tenido alguna oportunidad de tratar tal vez a algún familiar o algún amigo, incluso en situaciones tanto familiares personales como sentimentales, así como de lo laboral. Y en todas las circunstancias pasan pensando en eso negativo, en cómo no dio resultado una situación. Entonces, si eso, como les menciono, si eso resolviera el problema, no habría ninguna situación negativa. Pero como no es así, cuando nosotros ya queremos cambiar la circunstancia, es como nosotros vamos a ir mejorando como personas, ya sea en el ámbito, eh, digamos, interno, en el ámbito interno, como en el ámbito laboral. Así que, por lo tanto, ofrezcámosle un método para que pueda realizar su tarea proporcionando resultados útiles y ayudémosle a trabajar eficazmente a la mente. Ahora, digamos, esta metáfora me gusta mucho. Es como un viaje. Si queremos llegar a un destino, necesitamos tener un mapa de los caminos para conseguirlo. El mapa y el plano que encuadra el viaje resultan imprescindibles. Nosotros, cuando queremos ir a una zona donde no conocemos o que no estamos acostumbrados a ir, muchas veces necesitamos un mapa. Si no tenemos el mapa, pues actualmente tenemos alternativas como las alternativas digitales, que ocupamos Google Map, que ocupamos el Waze o cosas similares. Entonces, si no sabemos cómo dirigir eso, entonces, perdón, si no sabemos cómo llegar al destino, necesitamos establecer cómo va a ser la ruta para poder lograr ese objetivo. De igual manera, funciona con este tipo de conflictos en la vida laboral. Si no los tenemos, o incluso si retomamos la metáfora del viaje y nosotros nos dirigimos de un punto a otro sin mayor dificultad, es porque ya sabemos la ruta. Pero cuando no la conocemos, sí es necesario hacer o planear una estrategia. Ahora, no podemos lanzarnos a la carretera sin más y pretender llegar al destino en un determinado plazo de tiempo. Si no conocemos el camino, no podemos proporcionar tiempos, no podemos proporcionar ni siquiera alternativas porque no sabemos
cómo es que vamos a llegar. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Perfecto, ok. Gracias, Erika. Bueno, quiero ver, permítanme. Ahí está. Ok. Bueno, ya teniendo esto, tenemos otra circunstancia con la cual nosotros nos enfrentamos y es directamente la confrontación. Ya habíamos hablado anteriormente sobre el abandono, cómo es que nosotros reaccionamos con el abandono, que deseamos huir, escapar de los problemas, pero cómo realmente es que deberíamos de afrontar esos problemas cuando sentimos esa sensación. De ahí el anterior, que es la rumiación, estar pensando en un conflicto, en un problema, pero no dar realmente una solución a eso y finalmente nos enferma. En este caso, tenemos la confrontación misma. Puede ser un debate, puede ser una discusión, no necesariamente a golpe, pero sí, esto se refiere a que uno manifiesta emociones negativas delante o contra quienes consideramos responsables de lo que nos ha pasado. Si fracasamos en el trabajo, si no logramos alcanzar metas dentro de lo laboral o dentro de nuestra actividad con la cual compartimos con otras personas, puede ser la universidad, puede ser cualquier situación, entonces la confrontación es parte de las acciones naturales que nosotros tenemos. Echarle la culpa a la otra persona, atacarla, pero también hay que analizarlo. Entonces la confrontación se considera una forma de afrontamiento inadaptativo, porque llega a más. Si bien nosotros tenemos que calmar la mente, también tenemos que ver cómo utilizamos esta energía de confrontación hacia un ámbito positivo. Así, la confrontación es un recurso automático ante la diferencia de intereses entre las personas, valores, ideas, etc. A veces, incluso los conflictos de intereses pueden parecer completamente contrarios, pero cuando los analizamos, muchas veces no los habíamos comprendido en su totalidad y eh, tienden a ser malos entendidos, pueden ser incluso situaciones que estén externas a la discusión, lo que esté ocasionando realmente el problema. Así que son circunstancias con las cuales uno se tiene que ir viendo o afrontando. Ahora, en cuanto al conflicto, lo utilizamos para adquirir el control sobre, perdón, la confrontación lo utilizamos para adquirir control sobre el entorno externo. También con la confrontación buscamos tener razón, convencer o vencer a la persona con la cual estamos discutiendo o con la cual estamos teniendo un desencuentro. También resulta bastante común que de forma automática cuando no podemos o sabemos solucionar y resolver un problema, dirijamos inconscientemente la energía negativa contra una persona. Puede ser incluso no necesariamente una persona, sino que un equipo dentro de otra empresa, posiblemente, perdón, un equipo dentro de la empresa. Posiblemente uno le eche la culpa a una persona, después a otra, y nunca tiene uno la culpa. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque son vertientes o acciones con las cuales nosotros vamos a ir teniendo dificultades. Eh, yo les comentaba a sus compañeros del día de ayer de que en una de las situaciones eh, de experiencia laboral, yo estaba como encargado de un proyecto. Entonces había una persona con la cual había sí cierto conflicto y todo, por lo menos en ese momento, y digamos, una circunstancia detonante fue que yo necesitaba unos materiales. Entonces ya me habían dicho de que se tenía que pedir con por lo menos una semana de anticipación. Si bien en los proyectos no se puede hacer eso en todos los momentos, en ese caso sí logré darle suficiente tiempo para una búsqueda de materiales. Entonces hice la solicitud,
le encomendé a esa persona directamente para que resolviera e investigara sobre esos materiales para que me los llevaran una semana después. Cuando llegó la semana no me habían llegado los materiales ni tampoco se había solucionado nada. Entonces, cuando pregunté, esta persona busca, digamos, era su responsabilidad porque se le había dicho directamente a esa persona y mencionó que ella no tenía nada que ver con eso. Entonces, yo mencioné, sí, yo solicité a tal persona que resolviera eso sobre estos materiales que había pedido. Entonces lo que contestó fue que simplemente que esa persona contestó que había hecho o que había dicho ya que ella, que lo mejor es que yo, quien había mandado el mensaje, fuera a revisar los materiales en la empresa para ver si es que habían. Cuando realmente, o sea, parte de la solicitud es evitar ir a perder el tiempo a hacer algo que la otra persona puede hacer completamente sin necesidad de un conocimiento, sin necesidad de mayor circunstancia. Entonces, eh, si bien habían dificultades, de alguna manera se fue, digamos, limando asperezas para que no volviera a ocurrir una circunstancia similar. Echarle la culpa a otra persona, pues es fácil. Ustedes van a encontrar esa situación bien a menudo en el trabajo. Van a encontrar compañeros que se acostumbran a hacer eso. Y para eso ustedes tienen que tener el suficiente respaldo y la suficiente madurez para afrontarlo. El confrontamiento simplemente lineal no ayuda en nada a mejorar las características del espacio laboral ni del puesto. Entonces es una dificultad con la cual tenemos que lidiar y con la cual podemos superar si es que se aborda de manera correcta. Quiero ver. Muy bien. Entonces cuando nosotros tenemos esta confrontación, ¿cómo es que la manejamos de tal manera que se pueda aprovechar? Entonces hablamos de la confrontación destructiva a la acción resolutiva. Entonces la confrontación es fuerza de acción que acaba destruyendo normalmente. Puede destruir relaciones, puede destruir autoestima, objetos, procesos, colaboraciones, climas de trabajo, equipos, entre otras cosas. En lugar de destruir, podemos utilizar toda esta energía de la confrontación para resolver, para generar nuevas vías de acción y construir. Siempre que seamos capaces de transformar el objeto, perdón, siempre que seamos capaces de transformar el objetivo de esta energía. Se trata de utilizar la energía para crear, no para destruir o para dañar. Si ya sabemos dónde vino el conflicto, entonces para que no vuelva a pasar, entonces ¿cómo vamos a tratar el proceso? Vamos a tratarlo de esta manera o vamos a tratarlo de esta otra para que ya no vuelva a echarse la culpa uno con otro, sino que siempre sea efectivo y eficiente el trabajo en equipo. En el afrontamiento regulado buscamos resolver desde el respeto a las personas y puede concluirse en una nueva organización, un nuevo proceso de trabajo o en una separación, pero en todo caso, desde la comunicación regulada, la exposición calmada de los diferentes aspectos y el respeto por las personas como tal es parte intrínseca de esta manifestación positiva cuando la logramos transformar. ¿Comentarios hasta acá? Gracias. Muy bien. Comentario, Sandra. Ok. Yo ya he tenido, digamos, con respecto a esta confrontación, ya he tenido varias situaciones. Por suerte nunca han sido así realmente graves, pero incluso antes de comenzar, digamos, a estudiar la situación de las dificultades, del estrés, de los conflictos en las empresas y todo, de alguna manera uno trata de tener la noción para resolverlo. Uno no quiere quedar normalmente de enemigo de una contraparte. Generalmente no quiere tener un ambiente laboral tenso ni confrontativo. Pero
parte de eso es llevar ciertos procesos, así como habíamos visto anteriormente, conocer esos procesos o hacer una planeación de cómo resolverlos, cómo vamos a ocupar toda esa energía de, digamos, de pesadez, eh, para que se vea, digamos, en una energía más constructiva, o cómo no vamos a comenzar a pensar en las circunstancias de manera rumiativa. Son situaciones con las cuales nosotros podemos ir saliendo adelante en los trabajos. Ya media vez uno conozca parte de estas indicaciones o de estas acciones naturales, nos ayuda a tener una mejor noción a la hora de encontrarnos con este tipo de dificultades. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta una cosa u otra para ir resolviendo la situación. Muy bien, ahora vamos con, si no mal recuerdo, esta es la última de las acciones naturales con las cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Entonces tenemos la descarga verbal. Es una acción natural con la cual nosotros de alguna manera hacemos estresante el ambiente, y se describe de la siguiente forma. Es la descarga verbal, que consiste en contar una y otra vez algo que ha sucedido a una misma persona o a diferentes personas. Digamos que quedamos fijados en un tema. Eh, Tenemos en la anterior versión la rumiación, y si bien se parecen, la rumiación solamente queda en la mente. O sea, es algo autoflagelante, algo que solo se descarga en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro intelecto, pero que si bien puede afectar al equipo, al que afecta más directamente es a uno de persona. Sin embargo, la descarga verbal es directamente con el exterior. Entonces podemos afectar a un compañero o podemos afectar a un grupo. Hay una película que me pareció muy interesante, ayer la mencioné. Mencioné de qué se trata la película. Es con este caballero, permítanme, ¿cómo es que se llama este tipo? Denme un segundo, ya les digo. Ok, ya les menciono. Este tipo, ¿cómo se llama este? Se me ha ido el nombre de este individuo. Ah, Steve Carell. Steve Carell, este individuo. Eh, este sujeto, en esa película, el tipo ha perdido a su esposa. La esposa se fue con otra persona, y el tipo se siente mal. La película es un poco cómica, no me acuerdo cómo se llama la película, pero él tiene quiero ver, tiene a su familia, tiene una hija bastante mayor y tiene unos hijos que son un poquito más pequeños. Entonces hay un tipo que, es, que pasa en el bar, eh, básicamente todos los días, va al bar y todo eso. Y como se siente mal, este actor, este personaje, que lo caracteriza Steve Carell, entonces pasa quejándose sobre la situación de su relación, cómo se destruyó, quién lo hizo, todo. Entonces llega un punto, obviamente que es parte del inicio de la película, en donde el otro personaje, el personaje secundario, se le acerca y le dice: hola, tú eres fulana de tal, ¿verdad? Sí, hey, me conoces. este, Tú eres el que tiene problemas con tu familia, que te dejó tu esposa, y comienza a contar todo. Entonces le dice: hey, sí, ¿cómo lo supiste? ¿Sabes por qué lo sé? Le dice. ¿Sabes cómo es que conozco tu historia? Porque has estado acá. No sé si ya llevaba como 2 semanas viniendo todos los días a contar tu triste historia acá. Entonces a la gente pues la ahoga, la gente se siente mal, ya no está viniendo al bar, y eso afecta al bar,
afecta el ambiente y yo no quiero pasar en eso, así que te voy a ayudar. Entonces de eso se trata la trama, es bastante interesante, es entre cómica, ¿sí? Pero el punto es que resuelve la situación este, de que ya no esté contando tanto eso, sino que cómo lo va a solucionar. Y si bien está dirigido más en el ámbito amoroso, comedia romántica y todo, no deja de lado el hecho de que hay una descarga verbal hecha en película. Ahora, ya para lo de nosotros, casi finalizando, hablamos de que es como el proceso de rumiación, como lo habíamos visto anteriormente, pero en lugar de realizarlo internamente en nuestra mente, mediante pensamientos que no cesan, se realiza de forma externa con otros de forma verbal. Así que trasladamos nuestro malestar a otro en un proceso de rumiación comunicativa y contaminamos con esa rumiación comunicativa. Entonces la gente, si alguien tiene algún conflicto incluso con otra persona o con otro departamento y que lo comenten una vez está bien o tal vez una segunda vez para estar alerta, pero ya estar todos los días, generar esos conflictos, mencionar a las mismas personas, entonces uno se gasta, porque realmente no se trata de eso el trabajo, o la labor, o el ambiente laboral, o la convivencia. En el trabajo no se trata de estar soportando esas situaciones, sino que es, si hay un conflicto, cómo lo resolvemos, porque hay que retornar, digamos, a nuestra posición de labor de manera óptima. Nos hace sentir bien a nosotros, resolvemos las cosas a tiempo, logramos respetar nuestros horarios y toda esa serie de puntos a favor ayudan a que la persona esté menos estresada dentro del ámbito laboral. Al estar menos estresado, nos enfrentamos menos a errores y a convivir más tranquilamente en este tipo de ambientes. ¿Cómo lo vamos a transformar esa situación? Entonces, para transformarlo, hablamos de que de la descarga verbal la transformamos a la comunicación regulada. Cuando experimentamos un proceso de estrés, nuestro modelo comunicacional suele ser ansioso, reflejo de cómo nos encontramos y no genera bienestar en los demás, sino verdadero malestar. Acabarán huyéndonos por pura supervivencia. A veces incluso puede que escapen de que ya ni siquiera quieran convivir con uno en la hora del almuerzo y solo están con uno, pues ni modo. Ahora, si nuestra comunicación genera malestar, continuando estaremos cargándonos a nuestras relaciones, estaremos alterando, estaremos destruyendo nuestras relaciones. Entonces, yo sé y todos comprendemos que todos somos humanos y cometemos errores, pero no descarguemos nuestro malestar sobre otra persona, ya que no es justo. Y con esto tenemos, ok, y con esto tenemos una nueva perspectiva del abordaje de conflictos para resolverlo y generar un mejor ambiente laboral. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Ok, yo dije, Paolo había desaparecido, dije. Vaya, está bien. Bueno, de por sí, pues básicamente eso es digamos, la segunda parte de cómo afrontar el estrés. Tenemos esas circunstancias. Voy a activar ya el PDF para que ustedes lo puedan descargar. Entonces tenemos esas circunstancias de acciones naturales que ya están implícitas en nosotros, pero de esas situaciones naturales de confrontamiento, de huida y otras que hemos mencionado, cómo es que nosotros las podemos aprovechar y enfocarlas hacia algo positivo, hacia algo resolutivo. Simplemente que si bien no es fácil lograr solventar las cosas, salir adelante, eh, eliminar otro tipo de dificultades o conflictos, lo que sí podemos es tranquilizar nuestra, digamos, eh,
nuestra mente en la manera de lo posible y después de eso, de buscar lo apacible, lo tranquilo, ya podemos ir pensando con mente fría, que es algo que también bastante lo recomiendo, no solo para el ámbito laboral, sino que hasta personal. Hay que pensar con la mente fría porque cuando nosotros pensamos con una mente eh, turbia, una mente conflictiva, confundida y todo, tendemos a cometer más errores y esos errores repercuten en más dificultades más adelante. Puede dañar a las personas, puede dañar nuestro ambiente, nuestra reputación, todo, solo por el hecho de no controlarnos. Si nosotros nos controlamos, vamos a poder manejar muchas cosas más adelante. Muy bien, entonces yo creo que hasta acá, no sé si tienen algún comentario, alguna anécdota, algún aporte para lo de la clase. Si no, solo les recuerdo que este, para lo que corresponde, permítanme, la próxima semana, ahorita lo amplío esto. La próxima semana, en semana 10 que estamos hablando nuestra clase básicamente el sábado 16 no, perdón, el sábado 9 de octubre, estamos hablando de la entrega de la segunda parte del trabajo de cátedra. Y también estamos hablando de la calificación de la participación en clase. Espero al final de este fin de semana ya eh, le tengo pendiente la calificación de la primera parte, pero espero que al final de esta semana ya la haya subido. Y, y de ahí para la semana 11, o sea, ahorita estamos justamente 2 de octubre, tendríamos 2 semanas. Para la semana 11 vamos a hacer el evaluado corto de la unidad 3, que es todo lo que hemos visto en esta semana. Serían básicamente 6 clases, 1, 2, 3, 4, sí. Tendríamos 6 clases que la evaluaríamos en un examen en línea aquí en la plataforma el 16 de octubre para la semana 11. Y de ahí básicamente nos estamos quedando ya con la última unidad, que es la unidad 4. ¿Dudas, consultas o aportaciones? ¿Comentarios? Si no, entonces quedamos hasta acá y nos veríamos en la siguiente clase. Dígame, Erika. Sí. Ah, ok. Sí, sí, los equipos. Sí. Ujú.
exacto. Puede, sí, puede llegar a haber más problemas. Sí, exacto. Eso es bastante recurrente en el caso de, este, digamos, yo, yo he estado en la supervisión de, digamos, de ciertas obras y igual, hay gente que es desobediente. También mi padre ha estado en supervisiones de obras y también hay gente que no quiere hacer caso, o es necia, etcétera. Entonces uno, si bien tampoco les va a comenzar a pegar, ¿verdad? No va a llegar con un garrote o con un tubo a pegarles para que obedezcan, uno de una manera neutral, pues se les hace el llamado. Puede ser en el momento, pero depende cómo es la dificultad o cómo sea el conflicto o el resto de situaciones. Pero uno puede detener, digamos, hasta el momento de la obra de esa área y explicar de que eso no está, digamos, que puede llegar a un problema mayor. Entonces, una anécdota es que mi padre en uno de los casos estaba con cierto personal y no estaban respetando el hecho de ocupar todo el equipo. Este, y si bien en el caso de mi papá es bien calmado, por suerte, él solo lo llamó y ya le dijeron de parte del supervisor o el jefe de ese sector, de esas personas, le dijeron de que dejara de hacer la actividad y que fuera donde el jefe, que en ese caso era mi papá. Entonces ya ahí ya le dijo, mira, no te vas a poner el casco. No, es que yo así trabajo mejor, muy bien. Entonces vaya a recursos humanos y que lo despachen. Y ya se asustó la persona. Sí, pero ¿por qué? Que no sé qué. Si yo trabajo bien, es que yo no estoy preguntando si trabajas bien. Lo que estoy viendo es que no estás obedeciendo las situaciones. ¿Y cuál va a ser el problema? El día de mañana o más tarde ahora te matas, no, no solamente vas a, el hecho de que metas en lío a la empresa es una situación grave, sino que además de eso va a ser para mí doloroso tener que ir a buscar a tu esposa, que de seguro ya tienen su bebé, su niño, y me va a tocar a mí buscar a tu esposa para explicarle de que ya no va a llegar, eh, bueno, ya no vas a llegar tú. Entonces prefiero mejor conservarte con vida despidiéndote a que te vayas a matar durante el proceso de construcción por desobedecer. Entonces ya tanto fue o sea, fue unas palabras bastante tranquilas. En el caso de mi papá sí le creo. No, él es bien tranquilo, incluso para abordar temas bastante tensos. Eh, y ya después de ese, fue, si bien un salvequeo, así como una amenaza de despido, también fue un hecho de reflexión familiar, ¿verdad? Entonces, esa persona a partir de ese momento retomó sus actividades, pero esta vez sí obedeciendo todos los protocolos que le decían y que no volviera a fallar. Fue bastante productivo eso y lograron salir adelante. En las otras circunstancias, si bien nosotros tenemos algún tipo de autoridad, tampoco somos niñeros de la gente. Entonces, digamos, esta es una recomendación. Tal vez en algún momento allá en Nicaragua le pueda servir, pero por lo menos acá, como hay gente que se oculta, se quita el casco, se quita los guantes, ¿qué es lo que yo hago? Yo paso un listado del equipo que le proporciona a la persona y cada cierto tiempo, e incluso en la mañana que vamos y se le entrega el equipo de seguridad, cuando continuamos la obra, entonces se le hace firmar y se le pone un checklist
de los elementos que se le han entregado. Se le entregaron lentes de protección, entonces pone un cheque. Si se le entregaron guantes, también. Si se le entregaron botas o lo que sea necesario, casco. Entonces hace uno un checklist y una firma al final para que la responsabilidad también recaiga en ese trabajador. ¿Por qué? Porque el día de mañana o más tarde la persona puede que por insolencia, por descuido propio, por haraganería, no se haya puesto el equipo, y si le pasa algo, ya no repercute en la empresa ni tampoco en el supervisor. Como les digo, no es que uno deje de lado el hecho de la seguridad de la persona, pero también cuando hay gente que es este, desobediente, entonces tampoco podemos echarle la culpa al supervisor porque no es una niñera, no es, digamos, alguien, una nana que va a estar detrás del trabajador. Los trabajadores o el personal eh, del que uno está encargado, tienen que obedecer las líneas, y si no se obedecen, pues simplemente se tienen que retirar. Es simplemente obediencia a jerarquías y a acciones por el bienestar de la misma persona, no solo por el ingreso económico el cual va a obtener al final de su jornada, sino que para que permanezca con vida, en buena salud, en buenas circunstancias, y que obviamente no sea algo negativo ni a su familia ni a la empresa. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegaríamos y nos veríamos la siguiente clase. Buen día, Dios me los bendiga, cuídense. Bueno.